Bueno, como es mi costumbre, Madrid, si digo Madrid es porque hay mucha gente que no está en Madrid y que le interesan estos videos y que no está en España. 14 de abril de 2024 en Madrid, domingo, la 1:04 de la madrugada. Husserl ha cometido el análisis fenomenológico de las grandes estructuras esenciales del mundo, lo que es la materialidad, lo que es la animalidad, lo que es la realidad humana y lo que es la intersubjetividad. Es, como él lo llama, la constitución de las grandes ontologías regionales. Las repito: la materialidad, la animalidad, la realidad humana y la intersubjetividad. Las ontologías regionales. Ontología, como sabemos, es la ciencia del ser, y para Husserl el ser es la esencia, aquello que la cosa es, su qué, su arjé, como diría Tales de Mileto. De ahí que la fenomenología de esas grandes regiones de cosas sea una ontología regional. Ya en este punto yo no acompaño mucho a Husserl. Yo esto de que hay una animalidad, que es una ontología regional, una realidad humana, una intersubjetividad, y separar estas cosas. Bueno. Lo que pasa con los filósofos sistemáticos es que siempre quieren redondear el sistema y hacen lo que sea para redondearlo. Hasta Descartes lo hace, metiendo de contrabando a Dios en su sistema, ¿no? Que también lo tiene que hacer finalmente Spinoza y bueno. Bueno, la intención es la que desde sí misma abre el área del sentido del noema posible para ella. La intención es un acto de dar sentido. Bueno, lo había puesto en alemán, pero es que no veo, no voy a sacar la lupa ahora. Bueno, la intención es la que desde sí misma abre la idea del sentido del noema posible para ella. La intención es un acto de dar sentido, y a fuerza de tal es un a priori respecto de su objeto noemático. Esto ya lo dijimos con otras palabras anteriormente, en el video anterior. Por tanto, los dos términos de la correlación no son del mismo rango. Dicho en otras palabras, la conciencia es una constitución productiva. De ella, Husserl no ha tomado hasta ahora sino la conciencia ya constituida. Y es en ella donde, una vez constituida, se halla la correlación, noesis noema. Pero la conciencia ya constituida es resultado de la conciencia en tanto que constituyente. O sea, antes de ser constituida, la conciencia tuvo que estar en un proceso de constituyente, ¿no? Tuvo que pasar por una constituyente. En política, las constituyentes producen constituciones, y para Husserl las constituyentes producen conciencias ya constituidas. Lo cual sitúa a Husserl frente al problema decisivo de la constitución, de cómo se constituye la conciencia. Es la fenomenología constituyente. Al problema de la cuestión radical de la filosofía responde ahora Husserl con el concepto de constitución. Reducción, video 2, intuición, video 3, y constitución, este video. Son así los tres conceptos en que se resume toda la filosofía de Husserl. ¿En qué consiste más concretamente esta constitución?
La constitución es constitución de la vivencia intencional en cuanto tal. Es la constitución del sistema mismo de las vivencias en las cuales y solo según las cuales hay un mundo para mí. Aquí Husserl llama mundo no al mundo real en el que vivimos, sino al mundo reducido a puro fenómeno. Entonces tengo que recalcar lo que dije en el video 2. Recuerden siempre que Husserl, antes de hacer todo esto, coloca el mundo real, fáctico, entre paréntesis. Lo aparta, lo reduce a fenómenos y lo aparta. Y él trata con los fenómenos nada más. El mundo real lo tiene entre paréntesis. Muy creativo el hombre, ¿eh? Muy... Bueno. Repito, Husserl llama mundo no al mundo real en el que vivimos, sino al mundo reducido a puro fenómeno, producto de la reducción fenomenológica. Todas las vivencias y cuanto en ellas es dado tienen un carácter preciso. En cada instante se tiene una vivencia y un noema objetivo que se van modificando de instante en instante. La conciencia es un constitutivo fluir, y este fluir es lo que llamamos tiempo. El tiempo es la forma de la constitución de la conciencia en cuanto tal. No es el tiempo del transcurso de las cosas, porque este tiempo es el tiempo del mundo real, y recuerden que el mundo real está entre paréntesis. Nosotros estamos en el mundo fenomenológico cuando hablamos de Husserl. Entonces, aquí hemos puesto entre paréntesis todo el mundo real en cuanto tal. Por eso, el tiempo del que estamos hablando no es el tiempo del transcurso de las cosas. O sea, ese tiempo que yo acabo de decir que la conciencia es un constitutivo fluir y que este fluir es lo que llamamos tiempo, no el tiempo real, donde transcurren las cosas, no. Entonces, el tiempo del que habla Husserl no es el mero fluir, sino el fluir reducido. Vean video 2, producto de la reducción fenomenológica, a saber, la fluencia misma del fluir. Ya aquí es cuando yo no acompaño mucho a Husserl porque veo que quiere cerrar su sistema como sea. Bueno, el tiempo puro es de índole intencional, dice Husserl. Es el tiempo fenomenológico. Cada intención se agota en su ahora. La mera duración de la conciencia sería una continuidad de ahoras. Y esto no es el tiempo no es una continuidad de ahoras que dejan de ser. Ahora tiene dos sentidos. Uno es el sentido de ahora tengo una intención. Es el ahora que podríamos llamar puntual. Otro es el sentido de yo tengo ahora la intención de un ahora. Este es el segundo caso. En este segundo caso, el ahora tiene carácter intencional y es el ahora fenomenológico, por decirlo así. Y este carácter intencional es siempre el mismo. La intención tiene siempre un sentido y aunque el acto y su objeto dejen de ser, el sentido de la intención sigue siendo el mismo. El tiempo, así, fenomenológicamente entendido, es la forma de la constitución. El tiempo fenomenológico es, en primer lugar, lo que permite la constitución de un noema objetivo. El noema está dado como algo presente a la noesis de la conciencia. Tomado como impresión, el noema va constantemente cambiando en incesante fluir. Pero la unidad del tiempo, como estructura intencional de un mismo ahora,
hace posible que tengamos intencionalmente el ámbito de una presencialidad permanente. La presencialidad a la conciencia. El fundamento de la presencialidad del noema es la estructura temporal de la noesis intencional. Esta temporalidad fenomenológica es la forma de la constitución no solo del objeto, sino también de las vivencias mismas en cuanto vivencias mías. Toda vivencia fluye y deja de ser un ahora puntual. Pero en el ahora intencional todas las vivencias son mías, sea como presentes, sea como pasadas, sea como futuras. Todas las vivencias son mías, es decir, son vivencias de mi ego. El ego no es un soporte extrínseco de las vivencias, sino que es su polo subjetivo. El problema de la constitución es también el problema de cómo se va constituyendo la serie de vivencias del ego. Estas vivencias no forman una mera serie, sino que las unas se van constituyendo a partir de las otras. La constitución de las vivencias es genética. Constitución es génesis trascendental. Constitución, el tercer concepto de Husserl, intención, noesis, constitución. La constitución es génesis trascendental para Husserl. Y esta génesis tiene tres aspectos. En primer lugar, un ego no puede tener en un momento una vivencia cualquiera. Dadas unas vivencias, el ego no puede tener sino aquellas que sean compatibles con las anteriores. La compatibilidad constituye un carácter formal de las vivencias en cuanto a vivencias. El primer carácter de su determinación es, pues, la coposibilidad con las vivencias que se han tenido ya. Y ese ya expresa la temporalidad de la constitución vivencial. Bueno, en esto sí que yo no sigo a Husserl. Decir que no lo sigo quiere decir que aquí ya me parece forzada la cosa. Hasta el video número 3 era todo. Yo que tengo formación científica, pues hasta el video número 3 todo cuadraba. Científicamente hablando, matemáticamente hablando, si se quiere. Pero cuando él dice que el ego no puede tener sino vivencias compatibles con las anteriores, ya no lo sigo yo a Husserl. Quiere decir, ya no estoy de acuerdo, pero hay que estudiarse igual su filosofía, ¿no? Bueno. Entonces, repito, la génesis trascendental, en primer lugar, pues el primer carácter de su determinación es la coposibilidad con las vivencias que se han tenido ya. En el segundo aspecto, la génesis constituyente es sistemática. Esa es una característica de la génesis constituyente. Es sistemática, las vivencias constituyen un sistema. Es el sistema de la conciencia. Dentro de las vivencias compatibles, las vivencias son función las unas de las otras. Cada una determina intencionalmente las siguientes. Recuerden que era matemático. Entonces, cuando Husserl dice dentro de las vivencias compatibles son función las unas de las otras, estamos hablando de funciones, de cálculo diferencial. Repito, dentro de las vivencias compatibles, las vivencias son función las unas de las otras. Cada una determina intencionalmente las siguientes. Claro, la vivencia X, luego Y es función de la vivencia X, Z es función de las vivencias Y y X,
W, función de las vivencias, X, Y, no me acuerdo cuál fue la otra letra que dije, etc. Bueno, finalmente, y en tercer lugar, como esta funcionalidad sistemática es temporal, la génesis trascendental es de carácter histórico. Es una historia trascendental del ego, es decir, del yo. Con este tiempo que es el tiempo fenomenológico de Husserl, y con su afán por encontrar el ser, la esencia, con esto Heidegger hace barbaridades, ¿no? Y se vuelve ininteligible. No por nada Heidegger llama su obra principal Ser y Tiempo. Bueno, la historia trascendental del ego, determinada por la coposibilidad, es decir, que estas vivencias sean compatibles las unas con las otras, y además de carácter sistemático e histórico, que es en su esencia misma esta génesis constituyente de las vivencias. Pues la fenomenología. La fenomenología, al reducir toda la realidad a fenómeno, renuncia a explicar y se limita a comprender. Y esto es importante. La fenomenología, al reducir toda la realidad a fenómeno, renuncia a explicar. Husserl no quiere explicar, solo quiere comprender. Por tanto, en la génesis trascendental no tengo causas, sino algo completamente distinto, motivos. Cada vivencia está motivada por otras. Génesis trascendental es motivación intencional. Por eso tiene estructura temporal y es historia. La motivación tiene dos formas fundamentales. Hay una motivación pasiva y hay una motivación activa. La motivación pasiva es la que el motivo es la índole del objeto. Y la motivación activa es que yo mismo tengo mis motivos. Es decir, el objeto tiene una motivación pasiva. Podríamos decir del lado del fenómeno, ¿no? Pero del lado de la noesis, del lado del yo y de la conciencia, hay una motivación activa. Esta motivación no es siempre actualmente dada a la conciencia, sino que puede ser y es de ordinario habitual. La habitualidad es otra cosa inherente a Husserl y dice que la habitualidad es la forma en que se da la unidad vivencial del yo. Repito, la motivación, dice Husserl, no es siempre actualmente dada a la conciencia, sino que puede ser y es de ordinario habitual. La habitualidad es la forma en que se da la unidad vivencial del yo. Entonces a Husserl hay que agregarle la habitualidad. Este sistema de vivencias que crea Husserl es el sistema gracias al cual tengo para mí eso que llamo mundo. Algo completamente distinto de un mosaico de objetos. El mosaico de objetos está en el mundo real, en el mundo fáctico, que recuerden que Husserl lo coloca entre paréntesis. Sigue diciéndonos Husserl que el sistema vivencial es un logos radical, es una razón radical y universal de todo ser concebible. La lógica tradicional es una lógica mundana para Husserl. Pero el logos vivencial, es decir, la razón vivencial, es una nueva lógica más radical. Es un logos constituyente, es decir, una razón constituyente. Junto a la lógica ya constituida hay una lógica genética. Solo por ella tengo un mundo. Genética de Génesis. La motivación de las vivencias puede ser de muy diversa índole,
Pero hay un tipo de motivación especial, aquel en que una vivencia se funda en la evidencia de su objeto. Es decir, la vivencia no se funda en el objeto, sino en su evidencia, tomando la evidencia en el sentido de repleción, con C, repleción. ¿Qué es repleción? Es saciedad, es cuando algo está muy lleno, crowded en inglés. Entonces, esto es interesante. La motivación especial, de la que recalca Husserl, que dice hay una motivación que es especial, ¿no? Es aquella, esa motivación especial, ese tipo de motivación es aquel en que una vivencia se funda en la evidencia de un objeto, no en el objeto, en su evidencia. Pero esta evidencia tiene que ser enorme. O sea, tiene que haber una saciedad de evidencia, tiene que haber un exceso de evidencia. El sistema de vivencias determinado por evidencia en exceso, es lo que Husserl llama razón, razón en mayúscula, con R mayúscula. Y esto sí se pone bueno. El sistema de vivencias determinado por evidencia, por una evidencia enorme, ¿no? Es lo que Husserl llama razón. La constitución es, en este punto, constitución genética de la razón. He aquí el concepto fenomenológico de la razón. Este es el concepto fenomenológico de la razón que nos da Husserl. Y se puede entender si se sigue el razonamiento de Husserl, porque es como muy matemático. Ahora, una cosa es entenderlo y otra es acompañar a Husserl, o sea, estar de acuerdo en el sistema que él trata de cerrar como sea. Bueno, esta razón, faltaría más, es una razón nueva, la razón de las evidencias vivenciales. Bueno, voy a leer aquí un párrafo que me pareció importante. Esto supuesto para Husserl, para Husserl la filosofía, hay muchos errores de tipeo en este libro, es el colmo que Alianza Editorial haga esto. Bueno, para Husserl la filosofía no es sino la ciencia estricta y rigurosa del mundo y de mí mismo. Lo dijimos al principio cuando hablábamos del yo, del ego. Su problema radical es justamente la constitución de mi ego y del mundo en que este ego vive. En rigor, es el problema de la autoconstitución. Es el intento supremo de llevar la constitución a evidencia, es decir, es el supremo intento de lo que Husserl ha llamado razón. Es la reconstitución evidencial de lo que soy como ego y de lo que es el mundo de este ego. Esta reconstitución es la suprema vivencia. Por esto la filosofía es para Husserl vida trascendental o esencial. No es una segunda vida junto a la natural, sino un segundo modo de vivir la misma vida. Vivirla no en actitud de creencia en su realidad, sino de evidenciación de su esencia. En este sentido, y solo en este, es la filosofía para Husserl la razón absoluta. No se trata de que Husserl sea un racionalista de antiguo estilo, para el que las cosas son puramente racionales sin nada de irracional, todo lo contrario. Porque la evidenciación fenomenológica deja las cosas tales como son. Y si son irracionales, las deja en su irracionalidad. La evidencia de que algo es irracional es para mí la razón de su irracionalidad. Lo irracional tiene su puesto en la filosofía de Husserl, cierro comillas, esto lo pone Xavier Zuribi. Bueno, como la razón así entendida es algo trascendentalmente constituyente, Husserl llama a su filosofía
idealismo trascendental. No se trata de un idealismo en el sentido usual, sino de un idealismo de nuevo tipo. Es un idealismo solo en el sentido de una aprioridad del ser esencial respecto de la realidad de hecho. Una aprioridad que se constituye para mí tan solo manifestativamente en y por la intención de la conciencia pura. La conciencia pura es el ser absoluto. Y esto es lo que nos dice Husserl. Después de que Husserl ha luchado contra el psicologismo, también tiene que enfrentarse con el historicismo representado por un pensador un poco más viejo que él, pero coetáneo, llamado Dilthey. Y sobre Dilthey será el próximo video y también, por supuesto, ahí tocaremos a Husserl porque sin Husserl no hay Dilthey. Bueno, sin Husserl está el Dilthey que critica a Hegel, ¿no? Pero no están otros Dilthey sin Husserl. Bueno, resumiendo la cosa, muy resumida, Husserl quiere convertir la filosofía, porque piensa que lo es, en una ciencia rigurosa. Por lo tanto, por este motivo, Husserl estudia matemáticas. Husserl comienza de la misma forma que comenzó Descartes, obviando, ignorando todo conocimiento humano anterior a él. De la misma forma que empezó Descartes, ¿no? Pero solamente coincide con Descartes en que hay un yo, un ego, como dice Husserl. En Descartes es el cogito ergo sum, pienso luego existo. ¿Quién piensa? Yo. Bueno, en el yo, en que hay un yo, un ego, es en lo único que coincide con Descartes y también, por supuesto, bueno, en que hay un yo y en que es lo único que hay, lo único seguro, porque ambos, Descartes y Husserl, obvian todo conocimiento humano anterior, generado antes de ellos. Entonces, Husserl parte de cero, como Descartes. Y llegan hasta el punto en que reconocen que hay un yo, un ego. De allí en adelante ya Husserl se separa totalmente de Descartes. Es decir, que se separa muy pronto de Descartes. Entonces, para resumir, Husserl dice que él, para hacer su análisis, va a colocar la realidad, el mundo real, el mundo de los hechos, el mundo fáctico, el mundo en el que vivimos, el mundo cotidiano, lo va a colocar entre paréntesis. Unos paréntesis muy grandes, si quieren, lo colocan entre corchetes o llaves, porque un paréntesis enorme para colocar el mundo real entre paréntesis. Lo coloca entre paréntesis y lo aparta. Y a eso lo llama la reducción fenomenológica. Aparta el mundo y se queda solo con el fenómeno. ¿Qué es el fenómeno? Aquello que se aparece a la conciencia. Ahora, Husserl tiene de este lado una conciencia pura, porque él apartó el mundo real. Entonces él tiene una conciencia pura, que ya describimos cuál es o qué es para él. Tiene una conciencia pura y dice la conciencia siempre conciencia de algo. Por lo tanto, es una conciencia intencional. Aquí tiene Husserl su conciencia intencional. Luego aquí también tiene el noesis, es decir,
una especie de a priori que está esperando que un objeto se le presente. Entonces, ese objeto que se le presenta, por supuesto, no es del mundo real, porque lo ha puesto entre paréntesis. Ese objeto que se le presenta es un fenómeno al que Husserl llama noema. Entonces, está la conciencia, es conciencia de algo, es intencional y hay noesis. La noesis implica un cierto a priori que no calza con cualquier noema. Y por aquí viene el objeto que está en el mundo real, me queda solo el fenómeno con su noema. Entonces, noesis y noema forman una cosa ahí unida. Ahora, le da una mayor categoría a la noesis, porque la noesis carga un a priori, nada que ver con Kant. Un a priori y el noema no. Es la noesis la que reconoce, porque carga un a priori de ese noema al noema. Entonces tenemos un montón de noesis con sus noemas, ¿no? Y Husserl se ocupa de comprender los fenómenos y por eso hace una reducción fenomenológica, pero él no pretende explicar el mundo. Por eso lo pone entre paréntesis. Puede parecer arduo, pero es interesante a pesar de lo arduo, ¿no? Bueno, os dejo por ahora. Gracias si les sirvió para algo. Bye.